Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, a todas las personas que nos siguen a través de internet, que han sido fieles durante todo este año a nuestro programa Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Hoy tenemos un tema muy interesante, como son las señales precursoras de la mediunidad. La doctrina espírita, codificada por el insigne maestro leonés Allan Kardec, nos trae todo un conocimiento que hace parte del gran reservorio cultural, histórico, sociológico, antropológico de la humanidad, como es el tema de la paranormalidad humana, y en este caso de la mediunidad. La mediunidad es tan antigua como la misma humanidad, ya que en cada uno de nosotros está ese germen de la relación con un mundo espiritual, ya que cada uno de nosotros somos espíritus encarnados, vivimos experiencias aquí en la carne, y que ese elemento esencial que es el alma sobrevive al cuerpo físico. Nosotros seguimos manteniendo esas relaciones con ese mundo espiritual, ese mundo que es nuestro mundo normal, nuestro mundo primitivo, como llamamos los espíritas, ya que es el mundo de las esencias, es el mundo de las causas. De allí venimos y allí regresamos a través del proceso transformador de la muerte física. Somos liberados de la indumentaria física y regresamos a ese mundo espiritual, llenos de experiencias, llenos de conocimientos, llenos de muchas emociones, de muchas cosas que queremos compartir
Y es apenas natural que nosotros querramos dar todo este conocimiento a todos aquellos que están en la carne aún. La madre, la abuela querida de todos nosotros, que ya partió al plano espiritual, no se va a convertir por los sentimientos tan altruistas que tiene en una persona mala, sino que querrá decirnos cuál es su situación después de su deceso físico. Entonces es apenas natural que la solidaridad nos permita seguir comunicándonos, seguir entrando en contacto con toda esta realidad espiritual. La mediunidad es un atributo en el ser humano. Allan Kardec lo anota en la codificación como que tiene un componente de una disposición orgánica. Por lo tanto, la mediunidad requiere de toda una estructura física, neuronal, precisa para su desenvolvimiento. Pero también Juana de Ángelis nos plantea algo muy interesante en la obra Días Gloriosos, donde nos dice que la mediunidad es la facultad del espíritu que se reviste de células. Y vemos así cómo se maneja de una manera tan complementaria estas dos verdades. La mediunidad necesita una disposición orgánica, pero la mediunidad también es una facultad del espíritu. El espíritu que piensa, que proyecta sus ideas, que desea comunicarse. Entonces hay una complementación, disposición orgánica más facultad del espíritu que se comunica. Entonces se requieren estos dos matices para poder entender y comprender la mediunidad, que no ha sido entregada al hombre ni como un poder, no ha sido entregada al hombre ni como un don superior, ¿sí? No ha sido entregada al ser humano como un privilegio, sino que es una herramienta que la divinidad nos proporciona para nuestro crecimiento intelectual y moral, y también para ayudar a la humanidad a presentar la idea de la inmortalidad del alma. El Maestro Jesús nos hablaba de esa vida futura, nos hablaba de todo ese futuro promisorio que nos toca a todos, que es la vida en el mundo espiritual, como espíritus eternos que somos, y eso requiere ¿qué? Ser patente, ser demostrado. Y la mediunidad viene a ser esa herramienta que demuestra la inmortalidad del alma. ¿Y qué nos traen aquellos seres inmortales? Todas las informaciones necesarias para nuestro desarrollo intelectual y moral, nuestra transformación. Aquellos que se comportaron mal y viven su sufrimiento nos vienen a contar sus pesares, sus dolores. Aquellos que se sublimaron sus sentimientos e hicieron avanzar la humanidad con la conciencia recta por el deber cumplido, nos vienen a hablar y prevenir de las cosas que en la vida no debemos ponerle tanta atención, sino trabajar la parte espiritual, nuestro desarrollo espiritual, sin descuidar nuestros deberes materiales. Entonces, con todo este preámbulo, vamos a hablar de esta experiencia, la experiencia de la mediunidad, esas señales que se presentan en cada ser humano, no importando ni su edad, no importando su religión, porque en las diferentes religiones, en las diferentes culturas de todo el mundo existen estos fenómenos mediúnicos. Lo que pasa es que cada cultura le da una interpretación diferente a una misma facultad que pertenece a la humanidad, pertenece a todo ser humano. Por lo tanto, cada quien le va a dar una categoría diferente dentro de su creencia, porque la mediunidad existe también hasta en los ateos. Las personas que no creen en nada, también muchas son portadoras de esta fenomenología. La mediunidad, como toda facultad, tiene diversos grados de desarrollo. Hay personas que están más avanzadas en esta parte de la sensibilidad mediúnica, y hay personas que tienen menos avances. O sea que el germen está en cada uno de nosotros. Entonces, muy buenas tardes, Axel. Bienvenido a Luces para el Alma. Tenemos mucho que hablar en el día de hoy.
Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a nuestros oyentes. Sí, un tema muy interesante y profundo, el tema de la mediunidad, que durante toda la historia de la humanidad ha estado presente. Durante todos los tiempos remotos siempre hemos escuchado que hay comunicaciones espirituales, que hay mensajes, que hay de alguna forma una comunicación de un mundo que desconocemos. Se ha presentado en toda la historia de la humanidad, desde la época de los romanos, de la época que habían pitonisas, habían adivinos, inclusive iban a la guerra, antes de ir a la guerra, iban a los centros, los templos, a que las pitonisas los orientaran respecto a cómo actuar en el arte de la guerra, de qué forma atacar, de qué día hacerlo, cómo no hacerlo. Todas estas interpretaciones, de acuerdo a los niveles de intelectualidad que tiene cada pueblo, han ido entendiéndolo a su manera, a su forma, ¿no? Hoy viene el espiritismo abriendo las luces, a entregando una realidad respecto a este tema mediúnico. Recordemos, por ejemplo, un bello ejemplo que se da en cierta historia que conocemos todos, de una anunciación que hubo de un ser que venía, un ser maravilloso, le anunció a la Virgen que venía, un ángel que se apareció. Estos ángeles, estos seres que dan anunciaciones, eran simplemente espíritus, porque Jesús lo dijo: mi mundo, este no es mi mundo es el mundo espiritual. Él decía: no soy rey en este mundo, mi reino es de otro mundo, como bien lo decía Víctor ahora, era la vida futura que nos anunciaba Jesucristo, explicándonos desde ya que su mundo espiritual, el mundo espiritual que es el de todos nosotros, existía. Y durante todo el tiempo ha existido, y aún ahora en todo momento hemos tenido espíritus alrededor nuestro. Entonces ellos están a nuestro alrededor, se enteran de lo que hacemos, nos quieren ayudar, y esa ayuda, esa intención de contactarnos con nosotros, es posible a través de la mediunidad, una facultad innata en el espíritu. Y que también podemos considerar, porque estamos primero dando los primeros pincelazos alrededor de este tema, que es una facultad neutra, ¿verdad, Axel? Exacto. ¿Qué significa que sea neutra? Neutra, que ella como facultad no aporta ni bien ni mal. El bien o el mal lo aportamos nosotros con nuestra moralidad, con nuestra intelectualidad, le damos los cambios que queremos. Ella es neutra, somos nosotros los que le damos el direccionamiento que requiere. O sea que la puede poseer una persona de baja moral. Exacto. Sí. Y eso lo vemos patentizado en nuestra propia sociedad. Por eso muchas personas utilizan mal la facultad mediúnica, esa capacidad de ponerse en contacto con el mundo espiritual. Pero entonces el carácter del medium, si este medium tiene un carácter muy bajo, él va a buscar cosas livianas, materiales, ¿sí? triviales. Va a buscar la sintonía, ¿sí? Va a buscar la sintonía con estos espíritus inferiores. ¿Y quiénes son los espíritus inferiores? No más que las almas de los hombres que vivieron en la tierra y que vivieron apegados a muchas pasiones de tipo material, estuvieron apegados al chisme, a la burla. Entonces son estos espíritus que se van a comunicar y que se van a prestar, ¿sí? Se van a prestar para la buena aventura, para decir cosas que no son, para alentar intereses materiales, y de allí es que se viene toda esta mala utilización de esta facultad que es neutra, y vemos muchas personas que se aprovechan de esto, de esta facultad que ha sido entregada por Dios para nuestro ascenso espiritual, pero estas personas la utilizan para comercializarla. Entonces los dones mediúnicos son comercializados en nuestra sociedad. Porque hay que entender una cosa que es importante dejarla clara. ¿Quiénes son los espíritus? Los espíritus somos nosotros mismos. Nosotros que hemos ya terminado el proceso actual que vimos de encarnación y pasamos al mundo espiritual, porque somos espíritus eternos. Nosotros vamos pasando, tenemos una sola vida y muchas existencias. Una existencia, otra existencia, pero nosotros cuando cambiamos, cuando desencarnamos, como conocemos cuando morimos, morimos con lo que tenemos, con lo que hemos conquistado, con nuestra intelectualidad y nuestra moralidad. Y si nosotros nos hemos dedicado precisamente a cuestiones bajas, a cuestiones materiales, en el mundo espiritual tendremos inclinaciones de afinidad con esos espíritus que son tendientes a lo material, a lo vano, a lo trivial. Entonces, cuando alguien se comunica desde el mundo corpóreo hasta el mundo espiritual, ¿quiénes sintonizan con ellos? Si es una persona de bajo moral, de bajos instintos, espíritus de baja moral y de bajos instintos. Entonces comienzan la comercialización de esta comunicación, que es el error que cometemos porque, bien lo dijo Víctor ahora, este es una facultad neutra.
nosotros le damos el bien o el mal que queremos. Dios da la mediunidad al hombre para su bien, para su progreso. No, y también tenemos que anotar de entrada en este programa que la mediunidad no pertenece al espiritismo o doctrina espírita, porque muchas personas cuando se habla de mediunidad o comunicación con los espíritus, inmediatamente dicen eso es del espiritismo. Pero no, cuando tratamos este tema desde el punto de vista científico, desde el punto de vista técnico, nos damos cuenta que la mediunidad es una facultad, así como tenemos la facultad de hablar, la facultad de oír. Esta es una facultad que requiere ejercicio. Lo que hacemos los espíritas es orientarla, disciplinarla para ponerla al servicio gratuito de toda la humanidad dentro de un estudio serio, organizado, sistematizado en la doctrina espírita, codificada por el maestro Allan Kardec. Entonces eso es lo que vamos a encontrar en los centros espíritas, que desarrollan toda la propuesta kardeciana, es el estudio de la mediunidad a desarrollar, pero también para aquellas personas que requieren entender y comprender cómo se dan todos estos fenómenos, que no están fuera de las leyes de la naturaleza. Ellos están inmersos en las leyes de la naturaleza y requerimos nosotros descubrirlos, estudiarlos, reflexionar sobre ellos y darnos cuenta de que es una herramienta muy buena para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Después de unos comerciales ya tendremos una conversación con un invitado espírita que ha estado durante años también trabajando en el desarrollo de esta facultad. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Continuamos con este interesante tema de la mediunidad desde la perspectiva espírita, recordando que la mediunidad no es un elemento totalmente espírita, ¿no? Es un elemento que ha existido en la humanidad en todos los apartes. Es humano. Es humano, exacto. Hoy tenemos con nosotros precisamente a una persona que conoce el tema de la mediunidad bastante, hace muchos años estudia el tema. Juan Carlos Ríos nos acompaña. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Axel. Buenas tardes, Víctor. Gracias por invitarme al programa. Bueno, entonces, saber de inmediato, Juan Carlos, a ver si nos narras un poco y nos explicas qué son los mediums, quiénes son los mediums. Bueno, los mediums son seres humanos, pues normales, que tienen más un sentido espiritual un poco más desarrollado que el resto de las personas, ¿no? Nosotros tenemos que como que abocarnos a la primaria, cuando aprendíamos los sentidos del ser humano, que son la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto. La mediunidad es este sexto sentido que hablan muchas culturas. Eso no es, como decía Víctor propiamente bien dicho, no es un rasgo exclusivo de la doctrina espírita. La mediunidad es ese sexto sentido que nos permite pues comunicarnos con Dios, la interacción con el plano espiritual y con las huestes superiores. Lo que pasa es que los medios son aquellas personas que lo tienen un poco más desarrollado. Entonces, en ellos es más ostensible el fenómeno. Pero en realidad todos somos medios gradientes, diferentes de nuestra evolución espiritual, diferentes de nuestras condiciones biológicas, porque la mediunidad tiene un componente biológico que no podemos desconocer también, pero en realidad el medium es una persona normal que tiene el sexto sentido un poco más desarrollado
el llamado sentido espiritual que habla Caldea en la codificación. Sí, este es un tema muy interesante. Juan Carlos actualmente es miembro del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis y tiene experiencia en este tema, porque llegando al centro fue descubriendo esas señales precursoras de las cuales vamos a hablar en el día de hoy. ¿Realmente quería ser medium? Digamos que dentro de mi experiencia, obviamente desde muy niño empecé a tener una serie de experiencias que me indicaban a mí que había una cierta diferencia con respecto a otras personas, ¿no? Pues veía a mi abuela desencarnada, tenía sueños premonitorios que sucedían al pie de la letra. O sea, yo veía lo que iba a pasar, pues yo lo sentía y lo sabía exactamente qué era lo que iba a hacer la persona. Una cosa muy común que nos pasa a todos es que a veces pensamos en una persona y nos encontramos con ella. Eso me sucedía mucho. Pues no encontraba la explicación de esto. Y afortunadamente, después de entrar por mucha doctrina, investigar qué me sucedía, afortunadamente una bendición para mí fue encontrar la doctrina espírita. Pues de ser medium, de decidir ser medium, no, es obviamente la doctrina espírita me enseñó que es una tarea con la que yo venía y tenía que desarrollar. Sí, es muy interesante lo que nos dice Juan Carlos, porque todos estos fenómenos que ha vivido en la lucidez, porque precisamente entramos a través de este tema de los sueños y las visiones. Muchas personas despiertas en estado de vigilia perciben fenómenos, tienen visiones que otras personas no tienen en el mismo momento, o tienen sueños. ¿Cuántas personas no tienen sueños? Y si vamos a aseverar, podríamos decir que todos vemos a los espíritus. ¿Cómo podemos ver a los espíritus en los sueños? Muchos vemos a los espíritus en los sueños, y estos espíritus muchas veces son familiares, personas conocidas y también personas desconocidas, nos dicen muchas cosas que solamente nosotros sabemos. Y esto hay que explicarlo porque durante el sueño, la parte científica del espiritismo nos explica que nosotros hacemos un contacto con nuestro mundo espiritual. Dejamos nuestro cuerpo y pasamos a nuestro mundo espiritual, y es por eso que es más fácil comunicarnos con los seres que ya están en el mundo espiritual. Entonces es otra instancia. Es lo importante entender por qué a veces no recordamos los sueños, porque nosotros no estuvimos en nuestro cuerpo cuando estábamos elaborando la experiencia del sueño. A veces recordamos algunas cosas u otras que no, pero la mayoría de las veces olvidamos lo que soñamos. Y que también hay que distinguir que existen unos sueños espirituales, los cuales a través del desdoblamiento, que es la proyección del espíritu fuera del cuerpo físico y que entra en contacto con otras realidades, otra dimensión, pero también existen los sueños psíquicos, producto de nuestras preocupaciones que hemos tenido en el día, y también los sueños fisiológicos. Son orgánicos. Sí, orgánicos, fisiológicos. Cuando tenemos procesos digestivos muy pesados, el cerebro, podemos elaborar imágenes que plasmamos en sueños que son turbios, bastante enredados, pero también tenemos estos sueños espirituales que el cerebro no logra grabarlos todos porque están en otro nivel de vibración. No recordamos todos los sueños, pero hay unos sueños muy claros que llegan y que registramos, porque sueño es aquello que yo recuerdo. Sí, dentro de lo que ustedes están hablando, pienso que también es importante como profundizar en el tema del mundo espiritual. Yo creo que también ahí hago también un parangón, una comparación con nuestra estudios elementales. Nosotros nos enseñaban los reinos de la naturaleza, el reino animal, el reino vegetal, el reino fungi, monera, protisto. El reino espiritual es simplemente un reino más de esa naturaleza. Entonces es importante tenerlo así y claro, y que no tiene nada de maravilloso ni extraordinario, es algo normal, que hace parte de la naturaleza. Así como nosotros no vemos los microbios, las bacterias que están y que nos rodean, los espíritus están ahí. Y no significa que no existan, simplemente que no siempre están las condiciones para poder hacer ese intercambio con el plano espiritual.
y la mediunidad viene a cumplir ese papel. Entonces ese papel o ese sentido que hablamos ahora es el que nos permite a nosotros adentrarnos, los encarnados, en el plano o en ese reino natural que es espiritual. Por eso es importante recordar lo que es el espiritismo. El espiritismo precisamente estudia la naturaleza y el origen de los espíritus y su relación de esos espíritus con el mundo corporal. Y es por eso que, como bien decía Juan Carlos ahora, la demostración de la mediunidad es simplemente una ventaja que nos entrega Dios para decirnos, aquí están los espíritus, existe el mundo espiritual, hay comunicación, y la comunicación es parte científica del espiritismo. El espiritismo no se dedica únicamente a la comunicación con el mundo espiritual, no, el espiritismo tiene otros fundamentos importantes, pero uno de ellos, en la parte científica, es esta comunicación. Y ve todas las consecuencias filosóficas, ¿sí?, que emanan de estas comunicaciones. Porque cuando un espíritu da un mensaje, nos trae una información, él viene a hablar de filosofía, de cómo debemos comportarnos en la vida. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Y cuál es el futuro que promete? Entonces, vemos aquí la mediunidad como una gran puerta para nuestra instrucción, para nuestro consuelo también, porque alguien que ha perdido un ser querido encuentra en la mediunidad la posibilidad, si el mundo espiritual, si Dios lo permite, de tener un consuelo, una ayuda en su existencia. Pero regresemos un poco más al tema de las señales precursoras. Hay personas que nos han comentado también todo este fenómeno de la audición, que escuchan a los espíritus, escuchan voces, y esta también es una de las señales de las precursoras de la mediunidad. Sí. Es bueno saber también que la mediunidad tiene diferentes gradientes, hay diferentes tipos y clases de mediunidad, ¿no? Y esta es una de ellas, que es la mediunidad auditiva, ¿no? Que generalmente viene acompañada de la videncia. Es una mediunidad que debe ser, nos dice Kardec en el libro de los medium, que hay que dejar que se desarrolle naturalmente, no hay que forzarla. La mediunidad no se puede forzar, la mediunidad hay que dejarla ir expresando y facultándola. ¿Cómo? Estudiando, sirviendo, asistiendo a un centro espírita serio que nos ayude a nosotros a conocerla, a controlarla, a dominar nuestro sentido espiritual. Es importante para nuestra salud psíquica y mental equilibrar la mediunidad para que se preste a lo que Jesús y sobre todo Dios quiere que sea, para servicio de la humanidad. Sí, también existen personas que sienten cuando entran a diferentes ambientes, sienten el ambiente, y nos comentan, ¿no? El ambiente lo siento pesado, siento algo extraño aquí. ¿Te ha pasado alguna vez, Juan Carlos? Sí, de eso tengo una particularidad, una anécdota muy... En estos días que estábamos dictando curso en el centro espírita, se lo comentaba a mis compañeros o alumnos, que ahora son alumnos, les decía que alguna vez, empezando en la doctrina, practicando la mediunidad, y en la inexperiencia que da pues el empezar, yo dejé de tomar, ya no tomo hace muchos años, y aún así entré a una discoteca con mi esposa a departir, con unos amigos, y sucedió que yo salí de ahí totalmente mareado, como si hubiese consumido licor, y yo no tomé a puras penas agua. Entonces ahí aprendí el fenómeno del perispíritu, la propiedad del perispíritu, que es la absorción, que también se manifiesta en los fenómenos mediúnicos. ¿Y qué es el perispíritu, para que los oyentes se entiendan mejor? Entonces el perispíritu es aquel medio que permite que el espíritu se pueda conectar con la materia, es decir, es el intermediario que existe entre el espíritu y el cuerpo físico. Es un intermediario de tipo energético. Semimaterial. Entonces, y que juega un papel importante en la mediunidad. En realidad la mediunidad no podría expresarse ni darse sin el perispíritu. Entonces, esta propiedad fue la cual en ese momento,
Y la falta también, considero yo, de disciplina, de conocimiento, pues influyeron en ese momento. Ya eso no sucede, pero es una experiencia que quería compartir con ustedes. Y lo más interesante es que estudiando la doctrina espírita entendemos la parte técnica del asunto, porque a veces nos quedamos en la parte mística, en la parte misteriosa, y no salimos de allí. Entonces la humanidad necesita de la verdad. Y Jesús nos lo decía, busca la verdad y la verdad te hará libre. Y vamos entendiendo y comprendiendo mucho todos los fenómenos de la mediunidad que están mostrados en la Biblia. El fenómeno del Pentecostés, cuando vieron los discípulos esas lenguas de fuego. Pero que para el lenguaje antiguo, precientífico, ellos veían unas lenguas de fuego que descendían sobre sus cabezas. Los espíritas hoy hablamos de la proyección de energía, de fluidos sobre los centros coronarios, ¿sí? Entonces, eso es muy interesante, porque la Biblia está plagada de fenómenos mediúnicos. Tenemos también cuando se encuentra Jesús allá en el fenómeno del Monte Tabor, ¿verdad? Sí. ¿Con quiénes se encuentran? Con Moisés. Con Elías, ¿verdad? Y los discípulos los ven en sus cuerpos periespirituales resplandecientes, estos tres grandes misioneros, y quieren hacerles hasta una pequeña choza para que se abriguen. Entonces es bastante interesante. Si Moisés había partido al plano espiritual 2000 años antes, y Elías también llevaba miles de años fuera de aquí de la tierra, ¿qué vieron ellos sino más que a los espíritus? Entonces, cuando relacionamos esto, nos damos cuenta que estamos ante fenómenos naturales y que hay lo que se llama la escala espírita, o sea que hay diferentes grados de espíritus que se acercan a nosotros. Sí. Y es precisamente lo que podemos recordar también con el tema de lo que llaman resurrección de Jesús, ¿no? Es simplemente la aparición del periespíritu de Jesús. Jesús no volvió a encarnar, Él no vino en carne, mostró su periespíritu, se dejó ver por muchas personas en ese momento para que pudiesen ellos entender y poder promulgar esta buena nueva de la vida futura. Él se apareció periespiritualmente, fueron lo que vieron ellos, el periespíritu de Jesús, y precisamente por eso Jesús no continuó con ellos, porque ya estaba en el mundo espiritual y solo permitió en esos momentos que se viesen, ¿no? Eso es una cuestión que tenemos que revisar, porque en muchos de los textos tradicionales y de doctrinas están sucesos mediúmnicos explicados, ¿sí? Sí, yo pienso que eso es algo de lo bonito de la doctrina espírita, que nos explica esto de manera sencilla, diáfana. No existen misterios, no existen supersticiones. Entonces, una de las razones o de los compromisos sociales que tienen los centros espíritas con la comunidad de la sociedad es enseñar esto. Aquellas personas que presenten estos síntomas, sensaciones que estamos hablando aquí, de las señales que indican de que la persona tiene mediunidad, acérquese a un centro espírita. Nosotros tenemos las puertas abiertas para poderle explicar este fenómeno, para que entienda que no es nada extraordinario, que es algo natural y que simplemente Dios quiere que esa herramienta de crecimiento que tenemos en esta encarnación la utilicemos para nuestra evolución, nuestro crecimiento espiritual y para ayudar a otros en ese mismo camino. Bueno, seguimos con este interesante tema, comentando todas estas experiencias aquí en Luces para el Alma. Nos vemos en unos minutos. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com.
Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, entonces seguimos con este hermoso programa sobre las señales precursoras de la mediunidad y vamos comprendiendo muchas situaciones, muchas experiencias que muchas personas nos comentan día a día, porque muchas personas viven a veces trastornadas, perturbadas por muchas situaciones que les ocurren, y sin con esto decir que estas personas deben ir al médico. Todas las personas deben ir a su médico, las personas tienen que ir al psicólogo, las personas tienen que ir al psiquiatra, pero también tenemos que tener en cuenta los fenómenos espirituales que también inciden en nuestra existencia. Hay muchas personas que tienen dolores momentáneos, tienen sensaciones extrañas y que después de una evaluación médica encuentran que son enfermedades fantasmas, como se les ha denominado. Entonces, ¿qué experiencia, Juan Carlos, o cómo podemos explicar todo esto, ya que vimos toda la participación del perispíritu en esta fenomenología? Pero ¿qué más podríamos decir de estas señales precursoras de la mediunidad, pero que en el fondo, o sea, tienen un trasfondo mediúnico, pero muchas no son mediunidades a desarrollar, ¿sí? Entonces, cuéntanos. Es bueno ese punto que tocas, Víctor. Muchas veces, dentro de las señales que sienten las personas, es desarmonías, cambios emocionales, sienten escalofríos, malestares, dolores que no tienen una justificación. Y es cierto, se acercan al médico, y el médico no les encuentra nada. ¿Por qué? Nos preguntamos por qué. Claro, eso tiene una explicación. Siendo la persona que tiene la facultad mediúnica, pero no lo sabe, en realidad siempre estamos rodeados de espíritus. Entonces estos espíritus se acercan y siendo la persona desconocedora de que posee esta facultad, empieza a sentir estas sensaciones que le son transmitidas por aquellos espíritus a los cuales es afín. Generalmente son sensaciones fuertes. Al principio, cuando la mediunidad empieza a despuntar, tenemos a veces experiencias que la gente no les gusta. Pero es simplemente producto de estudiar más, tratar de ir a un centro espírita, como decía ahora, y encontraremos la explicación y la forma de equilibrar y sobre todo disciplinar nuestra mediunidad. Entonces esas sensaciones que sentimos a veces extrañas, que sentimos escalofrío, por ejemplo, una situación que es muy común es la famosa corazonada de las madres, que sienten que al niño, al muchacho le pasó algo. Esa es la mediunidad expresándose en la persona. Lo que pasa es que como aún la mediunidad no es conocida en la cultura en lo general, la gente piensa que es fantasía, fantasioso, pero simplemente es la naturaleza de la mediunidad expresándose en el ser humano. Muy interesante todo esto. Hemos escuchado muchas informaciones de este tipo a lo largo de los años. Y también vemos que cómo las personas van superando esto a medida que entran en el conocimiento. ¿Tenemos alguna pregunta al aire? Sí, hay una pregunta que nos acaban de hacer al aire, es la siguiente. En el transcurso de historia, la mediunidad ha sido confundida con la brujería. ¿Tiene esto algún fundamento? La doctrina espírita nos enseña que no. La doctrina espírita nos enseña que la mediunidad es un sentido normal del ser humano, un sentido más. No tiene nada que ver con la brujería. Y sobre todo que tiene un fin moral. La mediunidad se le es otorgada al ser humano para evolucionar. El hecho de nosotros sentir, ver, poder interactuar con mucha más claridad con el plano espiritual nos hace entender que somos inmortales, que el alma preexiste y seguirá existiendo
después de nuestra desencarnación. Y esto debe cambiar fundamental de todas las formas de pensar, nos debe cambiar la vida. Porque sabemos y entendemos que nuestras responsabilidades no se limitan a esta encarnación o a este momento de nuestra vida pensando en la eternidad, porque somos eternos. Yo creo que ese punto lo han tocado acá. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso, de que la mediunidad, interactuar con el plano espiritual, nos amplía nuestras responsabilidades, pero también nos da muchas más facilidades para nuestra evolución espiritual. Y también comprender que la mala utilización de la facultad mediúnica, porque ya dijimos que es una facultad neutra, que no tiene que ver con moralidad, porque pertenece al anciano, al niño, al joven, a cualquier persona tiene este grado de sensibilidad en mayor o menor participación. Entonces hay personas que utilizan mal esta facultad y no son espíritas. No son espíritas porque la doctrina espírita no enseña la mala utilización de nuestras facultades, el mal uso de aquello que Dios nos entrega. Hay personas que utilizan mal esta facultad y que pueden pertenecer a cualquier creencia, ¿sí? Entonces, al mal utilizar la facultad, crean sintonías con espíritus inferiores, ¿sí? Porque ¿qué más va a buscar a alguien que quiere hacerle daño a otra persona, que quiere averiguar cosas de tipo material? Sino que simplemente es sintonizarse con aquellos que les interesan estos temas. Por lo tanto, entra toda esta situación que mal se ha utilizado culturalmente de manera falsa, donde las personas cobran por esta facultad, estafan también por esta facultad, y entonces es como la utilización de algo neutro para hacer cosas negativas. Entonces no estamos de acuerdo y la doctrina espírita está en completo desacuerdo de la mala utilización, la comercialización de esta facultad mediúnica. Sí, porque es una facultad que nos ha sido entregada por Dios de forma gratuita. Y así como es gratuita, nosotros no debemos ni podemos cobrar por ella. Sí, porque nadie ha pagado por eso. Nadie ha pagado por eso. Es para ayudar precisamente al desarrollo del ser humano. Esa comunicación nos permite a nosotros, como bien lo decía Juan Carlos ahora, entender que existe una vida futura, que tenemos un porvenir y que ese porvenir lo labramos con nuestros actos y hechos del presente. Hay otra pregunta que nos hace un oyente a partir del teléfono. Dice la siguiente: ¿cuál opinión tiene la doctrina espírita respecto a la comunicación de los demonios? Bueno, entonces, es muy interesante esta pregunta. Primero porque la palabra demonio es utilizada peyorativamente. La palabra daimon, ¿sí?, que se conoce desde Grecia, cuando los mismos filósofos antiguos planteaban de que cada familia, cada uno de ellos tenía un daimon personal. Daimon es espíritu, significa espíritu o genio, de una manera general. Genio, exacto. Sí, genio, espíritus. Porque a veces hasta la misma palabra espíritus es tomada de una manera peyorativa, negativa. Espíritus somos todos nosotros. Almas, podemos decirlo también cuando estamos dentro de la carne, ¿sí? Pero la palabra daimon, que en esa época para el griego significa espíritu o genio, y que cada familia tiene sus daimon personales, sus daimon familiares, o sea, sus espíritus guías, sus espíritus protectores. Entonces, cuando se utiliza esta palabra, se está generalizando algo que en realidad hace parte de una escala, porque podemos encontrar hombres súper buenos, hombres más o menos buenos, hombres regulares y hombres perversos. Pero todos estamos llamados por Dios a la evolución y al perfeccionamiento. Por lo tanto, la palabra demonio quedó convertida en algo perturbador y negativo, sin darnos cuenta que la facultad es un puente. ¿Para qué? Para que todos aquellos espíritus en diferente grado de evolución se comuniquen y traigan informaciones al ser humano. Y por ser una facultad que todos tenemos, todos podemos tener acceso a ella.
Entonces es algo muy interesante y que la doctrina espírita nos hace caer en cuenta de eso, de desmitificar toda esta historia de la mediunidad. Y aprovechando esa pregunta, podemos también relacionar el tema de que así como existen espíritus inferiores que se comunican para molestarnos, para golpear, para llevar la vida difícil a las personas que en un momento creen que le deben algo, también hay espíritus protectores, espíritus amigos, espíritus guardianes. Nosotros todos tenemos un espíritu guía, ese espíritu que siempre nos decían desde pequeños, el ángel guardián. Ese está siempre a nuestro lado y ese espíritu es un espíritu protector de orden elevado. No es un espíritu inferior, está en proceso de elevación y tiene la misión de protegernos. Es un padre respecto a nosotros, como a sus hijos. Nos lleva por el buen camino, nos ayuda con sus consejos, nos da buena orientación, nos consuela de las aflicciones y muchas veces nos sostiene las pruebas que tenemos en la vida. Esos espíritus de orden superior, que llamamos guardianes, están unidos a nosotros desde nuestro nacimiento, continúan con nosotros a veces después de desencarnar y pueden estar con nosotros inclusive en varias encarnaciones, ayudándonos a superarnos, no nos abandonan. Por eso debemos tener conciencia de que estamos siempre rodeados de espíritus amigos o del espíritu protector e intentar que se comunique con nosotros para que nos ayuden en las problemáticas que vivimos. Las aflicciones que pensamos que sufrimos solos, no estamos solos. Tenemos la ayuda de nuestros espíritus amigos y protectores. Juan Carlos, una pregunta. ¿Cómo ha sido esa sintonía con los espíritus protectores? ¿La mediunidad ha traído alegrías a tu vida? La mediunidad ha traído mucho entendimiento, muchas satisfacciones también y mucha comprensión. Obviamente estamos rodeados de espíritus. Estamos rodeados de vibraciones, de energías, todos emitimos nuestras propias energías características. Esto, sobre todo en las señales precursoras, muchas veces no son agradables. Las primeras experiencias de despuntar de la mediunidad en muchos de nosotros no fue agradable. Porque no entendemos el fenómeno. No entendíamos y no teníamos la sintonía con los guías que tú hablas. Entonces, ¿qué es lo agradable de haber empezado a encaminar la mediunidad pues que Dios me brindó con la doctrina espírita, que empecé a encontrar paz, empecé a entender para qué es la mediunidad y eso empieza a tranquilizar nuestras almas, a tranquilizar mi espíritu y la felicidad de poder intercambiar con guías espirituales cuyas energías ya son sutiles. Las sensaciones que nos produce un guía espiritual a un medium es totalmente diferente a una sensación que nos produce un espíritu inferior. Entonces, es bonito cuando este intercambio se da, cuando los guías se acercan y con sus abrazos, con su energía, con sus perfumes, con toda esa serie de fenómenos que se dan, obviamente la felicidad embarga nuestros corazones. Sí, es muy interesante esto y me viene a la mente también que también hay muchos espíritus inferiores, espíritus que sufren y que la mediunidad los ayuda a calmarlos, a tranquilizarlos, así como el médico atiende al enfermo, ¿sí? Lo consuela, le da ánimo. Entonces, ¿cuánto no quisiéramos nosotros si un ser familiar nuestro parte al mundo espiritual con sufrimientos y dolores, no poderle decir nosotros una voz, una palabra de consuelo, decirle aquí estoy y te acompaño a través de una oración? Eso es muy cierto, Víctor. Después de a lo largo de tantos años de estar participando en las tareas mediúnicas del Centro Espírita, hemos tenido infinidades de experiencias de esta índole. Personas que han llegado derrumbadas, apesadumbradas, tristes, culpables muchas veces de una desencarnación, encuentran la paz y la tranquilidad a aquel momento en que pues se pueden liberar de esa culpa, en donde aquel familiar que creían perdido, porque la mayoría o en la cultura está arraigado que se perdió, que la persona se fue para un sitio y no tenemos manera de poder establecer relaciones con ella, no, y simplemente las relaciones con nuestros familiares desencarnados cambiaron, no desaparecieron. Entonces, cuando estas personas se acercan y encuentran la paz, la tranquilidad, que sus almas encuentran una explicación a lo sucedido,
esto es una situación muy hermosa, muy bonita dentro de las tareas que nosotros como centro espírita pues brindamos a la comunidad. Importante lo que dice Juan Carlos, porque entonces aprovechamos para dejar claro el tema de que precisamente es el conocimiento de que existe el mundo espiritual, el conocimiento de que hay un porvenir, de que hay vida futura, la que nos ayuda a aliviar estas culpas o estos resentimientos que tenemos a veces con nuestros seres que abandonaron ya el mundo encarnado, porque a veces nos culpamos de errores cometidos. Y con esta vida futura entendemos que podemos recuperar el error cometido, podemos trabajar en nuestras fallas, podemos trabajar en nuestros defectos para que ese ser podamos encontrarnos con él en un mejor estado del mundo espiritual. Entonces entendemos con el estudio, con el conocimiento de la doctrina espírita, que la encarnación es una oportunidad de mejoramiento que nos va a ayudar a estar sintonizados de mejor forma con espíritus de otro orden. Y por eso aprovechamos ahora para recordarlo. Los hay de tipo protectores, que están siempre con nosotros, guiándonos. Los hay de tipos familiares, que nos quieren y se mantienen con nosotros, aunque no son avanzados, pero su amor nos mantiene unidos a nosotros. Y los hay de tipos simpáticos, aquellos que van de acuerdo a nuestras ideas y con nuestros actos y nuestras actividades. Sí, la mediunidad es como la lupa que ve hacia ese mundo espiritual para revelarnos en que seguimos existiendo, que toda esa vida futura que Jesús prometió, todos esos trabajos que hacemos aquí en la tierra tienen su recompensa, no solamente aquí en la misma tierra, sino en ese otro reino, que es el reino de los espíritus, allá donde vamos a llegar todos, y del cual vamos a traer muchas informaciones. La mediunidad está tomando carta de ciudadanía, la ciencia ya está estudiando más todo el fenómeno y ya se está identificando que la glándula pineal tiene una participación muy importante en los hechos mediúnicos. Por eso es importante entender, y cuando la doctrina espírita nos enseña a través del estudio, la educación de la mediunidad, que no podemos estar practicando la mediunidad o abriendo nuestros canales de comunicación con el plano espiritual en todas partes. Entonces, esto es uno de los primeros puntos que nos enseña Allan Kardec en la codificación. Somos medios en todas partes, pero no debemos practicar la mediunidad en todas partes. ¿Por qué? Porque eso somete a la persona a muchos peligros, porque todos los ambientes no son iguales. Los diferentes ambientes donde intercambiamos no se prestan para este intercambio espiritual. Por eso es bonito asistir a los centros espíritas para que nosotros aprendamos esto, aprendamos a educar, a controlar, a darle un sentido de servicio y real a nuestra mediunidad y no simplemente algo banal y superficial que nos va a traer seguramente muchos inconvenientes y problemas si que pretendemos estar intercambiando con el plano espiritual en todos los sitios. Sí, eso es muy cierto y también se está prestando actualmente por toda esta cultura de misticismo que existe, todas estas películas de terror, todos estos juegos como el juego de Charlie, ¿sí? Que están haciendo que muchos niños inexperientes, curiosos, porque no hay una explicación clara de todos estos fenómenos, más bien existe una prohibición, ¿sí? Desconociendo de que hay unos hechos naturales y que la mediunidad tiene un carácter sagrado, debe ser tratada sagradamente y que debe estudiarse, debe orientarse. Entonces muchos pequeños, sin saber que tienen ostensibilidad, ¿sí? Porque todos tenemos esa facultad, abren esa antena que después con mucha dificultad pueden cerrar. Entonces eso requiere una orientación, eso requiere una disciplina. Tenemos que educar a nuestros hijos hacia la práctica de juegos sanos, de juegos adaptados a su edad, a los adolescentes, a la buena utilización de sus energías y sobre todo siempre buscar las buenas compañías espirituales a través de la oración y el cultivo de los buenos pensamientos y las buenas lecturas. Y tocaste un punto muy importante, Víctor, porque dentro del desconocimiento de la persona que no sabe que es medium, que tiene la mediunidad y dentro de estas señales precursoras, la persona está indisciplinada, no tiene controlada su mediunidad. Entonces, si se presta a estos tipos de juegos, obviamente las consecuencias de esto no van a ser nada buenas.
Entonces, es importante por eso, y hago recalco en ese sentido del trabajo o la responsabilidad social que tienen los centros espíritas serios con la comunidad, porque le enseñan a los padres, a estos niños, tienen un sitio donde pueden recibir esta información que los va a ayudar a manejar este tipo de situaciones. Sí, esto es muy cierto, y dejamos claro que toda la mediunidad tiene un mecanismo de tipo mental, un mecanismo de tipo fisiológico, y que resta cualquier intermediación de tipo material para las comunicaciones, porque nos mantenemos siempre unidos a todo un mundo espiritual que nos rodea, del cual tenemos que ser respetuosos, y los invitamos a todos a conocer la doctrina espírita, estudiarla, ir a las casas espíritas donde podemos encontrar todo este conocimiento que nos libera. Así sea por cultura general, estudiar y conocer la doctrina espírita, porque a veces hablamos de cosas que no conocemos ni entendemos, y la idea es que la razón se cultive, pero también el sentimiento. Ya vamos entrando a la finalización del programa y vamos haciendo las respectivas despedidas. Entonces, bueno, tener presente bajo esto que hemos conversado durante el día de hoy, que interactuamos constantemente con el mundo espiritual. Querámoslo o no, los espíritus están a nuestro alrededor, ellos interfieren de la manera que menos nos imaginamos, siempre están presentes con sus pensamientos, con sus intenciones, y entonces hagamos que nuestra vida sea consecuente con esto. No olvidemos que existe un mundo espiritual y que nosotros luego de desencarnar pasaremos al mundo espiritual. Entonces, continuamos despidiéndonos para el próximo programa. Terminamos, entonces, que tengan un buen fin de semana. Seguimos, Víctor. Agradecemos a Juan Carlos su participación, y esperamos tenerlo también en unos próximos programas donde tratemos otros temas de la doctrina espírita. No, muchas gracias a ustedes por invitarme a este bonito programa y esta tarea. Y pues sí, dispuesto a seguir trabajando y acompañarlos en el programa. Bueno, que pasen un feliz fin de semana. Que Dios los bendiga. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaalalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.